Hola, ¿cómo les va? Hace algún tiempo venía pensando en salir un poco de lo tradicional con los lenguajes de programación que normalmente subo al canal. Si bien para aquellos que me siguen de cerca han visto que, bueno, que tengo una variedad bastante interesante, que hay no solamente cuestiones de lenguajes por ahí tradicionales o los que más se utilizan en la actualidad como JavaScript o Python o C Sharp, sino que también hay otros videos como de Golang y cuestiones con Arduino, bueno, hay de todo un poco. Entonces lo que quería era, no sé, meterme un poco más en otros lenguajes de programación, siendo de que hay muchos lenguajes de programación. Y bueno, quería ver cómo podía hacer para empezar a aprender yo otros lenguajes y al mismo tiempo para que, bueno, en realidad entre todos podamos aprender otros lenguajes. Y lo que dije o lo que pensé fue, voy a ir al índice TIOBE, que es un índice que sale, bueno, anualmente con los lenguajes de programación más utilizados o aquellos que tienen más consultas y que, bueno, nada, el mercado consume más, utiliza más y hacen una escala en la cual anualmente ven cuáles suben en ranking o bajan en ranking y bueno, y así es más o menos como van generando la lista, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, bueno, obviamente los más comunes en el sentido de que probablemente son los que más se utilizan, donde tenemos Java, C++, C Sharp, JavaScript, que son obviamente nada de extrañarse, debido a que es lo que, bueno, nada, lo que más se utiliza en el mercado, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos tomar de acá para crear algún video para por lo menos ir aprendiendo un poco? Así que dije, bueno, vamos a ir no necesariamente por los primeros, sino que vamos a ir un poco más abajo y vamos a ir con un clásico que es que se llama Lua, que recuerdo haberlo utilizado hace muchos años, más de 10 años atrás probablemente, y muy poco, muy poco. Entonces, la verdad que no me acordaba de nada y coincidió justo con que estoy trabajando en un proyecto el cual lo demanda, lo requiere, así que dije, bueno, ¿por qué no vamos a aprender esto? Así que, si bien esta es la introducción a una serie de videos que voy a ir trayendo, porque vi justamente que hay otros lenguajes que me interesan ir explorando, así que los siguientes videos simplemente van a ser mucho más cortos, con simplemente algunos pasos evolutivos dentro del lenguaje. Pero bueno, nada, quería comentarles eso y obviamente ahora vamos a empezar con Lua. Así que Lua lo tenemos acá, este es el sitio donde podemos ir y buscar información y podemos descargarlo dependiendo de la plataforma en la que tengamos o la que estemos utilizando. En el caso de Linux, dependiendo de la versión, suele venir ya preinstalado, si no, simplemente lo podemos instalar desde la consola o de la línea de comandos. Así que yo ya lo tengo acá. Y bueno, vamos a hacer algo como para comparar con otros lenguajes o para por lo menos ver qué se puede hacer. Probablemente lo primero que siempre vamos a hacer en cualquier lenguaje es el clásico Hola Mundo, ¿sí? Y en este caso lo que tenemos es, bueno, nada, imprimimos el Hola Mundo y al ejecutarlo con el intérprete de Lua vamos a obtener el mensaje. Lo interesante probablemente de Lua sea que podemos considerarlo un lenguaje dinámico, muy similar cuando empecemos a escribir. Por ahí nos vamos a sentir muy familiarizados aquellos que trabajamos con JavaScript, que se parece mucho a JavaScript, al punto de que, por ejemplo, si nosotros hiciésemos algo así, donde asignamos una variable y luego la imprimimos, vamos a ver que tiene, o sea, no tiene ningún tipo en particular de datos, sino que simplemente lo asignamos. E incluso si cambiáramos esto y volviésemos a imprimir, vamos a ver que la variable cambia su tipo, cambia su contenido y claramente podemos imprimirla. Entonces vemos que tiene un concepto de dinamismo similar al que podríamos encontrar en JavaScript, ¿sí? Por otro lado también tiene cosas muy interesantes o por lo menos similares a las cuales nosotros podríamos llegar a ver en otros lenguajes como por ejemplo Python o Ruby,
en el cual, por ejemplo, podríamos decir que queremos asignar estos valores, ¿sí? Entonces podríamos decir, ¿sí? Y vamos a ver que obtenemos los valores para cada una de las variables, donde el primer elemento pasa a la primera variable y el segundo elemento pasa a la segunda variable. Entonces los tenemos distribuidos de esta forma. Obviamente esto va a afectar en el buen sentido en todo el lenguaje, y lo vamos a poder utilizar en todo el lenguaje de la misma forma, ¿sí? Por otro lado, también algo interesante es que, por ejemplo, podemos declarar funciones, las cuales las podemos declarar directamente con la palabra reservada function, y por más que de nuevo parezca JavaScript, no lo es. Y a diferencia de, por ejemplo, JavaScript, que deberíamos utilizar las llaves para abrir y cerrar la función, en este caso lo que vamos a hacer es utilizar algo más parecido a por ahí Visual Basic o Basic en sí, en el cual tenemos que terminar la función con este end, lo que nos da el bloque de función o el alcance de la función. Y obviamente, como en el caso de las variables, que vamos a poder utilizarlo en todo el lenguaje, en este caso el end va a tener una repercusión en todo el lenguaje y en toda la forma en cómo manejemos. Entonces, por ejemplo, vamos a hacerla... vamos a ver si sale la clásica función de sumar. Vamos a llamarla. Y ¿sí? Tenemos el resultado. Entonces, si de hecho viésemos el código de esta forma, lo veríamos bastante familiar a cualquier otro de los lenguajes que normalmente se utilizan. ¿Cuál es probablemente una de las principales ventajas, o por lo menos una de las tantas ventajas o cuestiones interesantes que tiene Lua? Es de que es muy rápido. Nosotros podemos crear código, no solamente crear código rápidamente, sino que es muy rápido de ejecutar. Por lo tanto es muy interesante de utilizarlo. Y obviamente también es muy pequeño, por lo tanto es muchas veces utilizado en diferentes plataformas que no tienen tanta memoria o que no tienen tanta capacidad, ¿sí? Así que bueno, nada, eso. Simplemente quería dejarles este poquito. Y en el próximo vamos a ver un poco más en profundidad qué es lo que podemos hacer con el lenguaje. Y como les dije, vamos a ir cambiando a otros lenguajes y ir alternando con otros lenguajes, ¿sí? Bueno, gracias, nos vemos, chao.